A mí me hace ilusión lo que me contaste en tu bio sobre cómo empezaste con Reiki. ¿Puedes comentar un poco sobre ese tema? Sí, desde luego que sí. Es una cosa que es muy especial para mí. Bueno, yo trabajaba como auxiliar de enfermería en el Ramón y Cajal y trabajaba en una planta de neurocirugía con enfermos en coma, tumores cerebrales, enfermos de Parkinson. Y venían pues todas las mañanas, entre medias del aseo que le dábamos a los pacientes, pues aparecía algunos voluntarios de la Fundación Sauce haciendo Reiki a estos enfermos en una situación tan difícil como la que se encontraba. Entonces, bueno, en un primer momento yo desconocía que era Reiki y tuve la suerte de un voluntario preguntarle qué es lo que le estaban haciendo al paciente, ¿no? Porque me daba mucha curiosidad. Y en un descanso del desayuno, pues me dio Reiki. Me quedé maravillado de la sensación de tranquilidad. Sobre todo yo era una persona muy estresada y me sirvió mucho para la tranquilidad. Y desde allí pues me fui formando primero en Usui Shiki Ryojo, en Reiki Usui Shiki Ryojo y después en Reiki Usui Tibetano. Y bueno, esto es como conocí Reiki gracias al gran trabajo de la Fundación Sauce. Muy bien, pues no, me hace mucha ilusión, como digo, porque para los que no sabéis, pues yo fui presidente de la Fundación Sauce y la fundé en el 2006, justamente con el propósito de difundir las terapias naturales gratuitamente en hospitales, asociaciones e instituciones penitenciarias. Hoy en día la Fundación SACE pues ya no existe, pues cerramos nuestra actividad porque pues era el momento. Pero en su día pues formamos a más de 5.000 personal sanitario en prácticamente todos los hospitales de la Comunidad de Madrid. Creo que el clínico es el único donde no hicimos un curso de Reiki. En todos los otros hospitales, pues hicimos cursos de Reiki y también pues como 50, 40 o 50 centros de salud, además. Así que me alegro que Alberto pues empezó su camino de esa Sí, manera. gracias a esa semilla que puso la Fundación Sauce, yo he podido encontrar mi misión de vida. Mm. Entonces, estoy muy agradecido, tanto a la federación como a tu trabajo, John. Pues me alegro muchísimo. Qué bien, qué bien. Muy bien, pues Bien, sin más, te voy a dar paso a perfecto. que hables un poco de pues lo que el título de tu ponencia, que son los diferentes estilos de Reiki. Ujú. Así que, a ver un momentito, déjame hacer la transición aquí. Muy bien. Yo me hago pequeñito y todo tuyo. Perfecto. Bueno, yo he preparado una presentación para esta ponencia y bueno, aquí la tenemos. Creo que se verá bien. Vamos a hablar sobre los diferentes estilos de Reiki y sus diferentes linajes. Bueno, esto es algo que causa mucha controversión entre el mundo Reiki, porque, pues bueno, cuando uno aprende Reiki no tiene realmente ni idea de cuánta profundidad de trabajo ha habido a lo largo de estos 100 años de historia. A lo largo de 100 años ha habido un montón Montón de de personas personas que han que han trabajado con Reiki y es algo común a todo practicante de Reiki que cuando siente esa conexión con la unidad, que cuando siente esa conexión con la energía universal, con la conciencia universal, cuando resuena en esa frecuencia de amor incondicional y lo vive en su vida, es algo normal que quiera compartirlo a todos. Es algo natural y diría que instintivo del ser humano. El chakra número 4 se recarga por la gran energía universal, por la gran luz brillante, y lo que hace es potenciarse nuestra garganta, nuestro chakra de la garganta. Entonces, lo que busca es comunicar esa experiencia. Hay personas que dependiendo de cómo esté su energía vital son más fáciles de comunicarse, la comunicación se puede dar de una manera más fácil y otras personas que tal vez no tengan tanto trabajado esa zona y le cueste más comunicarse. De este compartir innato de todas las experiencias que vivimos, aparecen las diferentes perspectivas de la misma realidad que es Reiki. Reiki es una energía de vacío, es una energía no dual, pero cuando queremos hablar de ella en la realidad material en la que vivimos, necesitamos polarizarnos para que el lenguaje pueda ser posible. Lo que quiere decir
que tiene que haber una parte que hable y otra que escuche. Entonces, bueno, realmente esto es lo que da lugar, como en la Biblia dice, la Torre de Babel, a los diferentes lenguajes. Aquí en Reiki es lo mismo, ¿no? Los diferentes estilos. Son diferentes formas de comunicación para llegar a diferentes frecuencias vibracionales, para llegar a diferentes egos y poder comunicarle así como es el amor incondicional y la vibración de Reiki. Esto es algo que ocurre desde tiempos del maestro Usui. Que es así, a lo largo de 100 años ha evolucionado muchísimo Reiki, ha evolucionado y se ha transmitido por todo el mundo. Y es así, todas las personas quieren compartir esa frecuencia de amor compasivo, quieren compartir con estas personas, con el resto de personas, con su familia, amigos y todas las personas posibles, algo tan bueno como lo que han vivido cuando han experimentado Reiki en su ser. Entonces, a día de hoy son millones de personas las que utilizan Reiki. Entonces, ¿cómo no va a haber miles de estilos de Reiki? Son miles de personas que quieren compartir cómo han vivido esa experiencia, que quieren transmitir a los demás cómo han sentido ellos la gran luz brillante, la gran energía de Reiki. Sobre todo con la globalización, esta transmisión se ha hecho más fácil. Ahora, a día de hoy, Internet nos da una herramienta de transmisión y de compartir muy fuerte, muy intensa. Y entonces podemos ver diferentes perspectivas desde la que nace ese amor compasivo, esa gran compasión que los tibetanos llaman Mahakaruna. Realmente es aprender a mirar con los ojos del otro, es aprender a mirar desde la perspectiva del otro. No siempre vamos a ver igual que los demás, ni los demás nos van a ver igual que nosotros nos vemos, pero tenemos que entender las diferentes perspectivas, las diferentes formas de ver, las diferentes formas de mirar la realidad para poder conocer en profundidad esta realidad. Por tanto, cuanto más personas hablan de Reiki, cuanto más enfoques diferentes hay de Reiki, mayor profundidad podemos tener en diferentes aspectos de la energía universal. Entonces vamos a ver qué estilos, quiero dividir la charla en qué estilos han tenido primero relevancia en los tiempos del maestro Usui, con sus diferentes alumnos y diferentes personas importantes que también tuvieron relevancia en la época del maestro Usui. Luego los estilos importantes que ha habido en Occidente, cuando Reiki viajó hasta Occidente, y después cómo es el Reiki en Japón a día de hoy, el Reiki japonés moderno. Al finalizar, quiero hacer un pequeño ejercicio. Si veo que voy bien de tiempo, vamos a ver que no me alargue yo mucho. Y si veo que vamos bien de tiempo, haremos un pequeño ejercicio práctico para integrar toda este conocimiento y que se transforme en sabiduría, que podamos llevarlo a cabo en nuestra vida. Entonces, bueno, siempre que miremos cualquier estilo de Reiki o cualquier trabajo energético que use la palabra Reiki, tenemos que entender que Reiki es una palabra general, es una palabra común que el maestro Usui utilizó, pero que no descubrió él. Reiki era una palabra que ya se utilizaba en tiempos del maestro Usui para denominar a esa energía misteriosa que me comunica con el espíritu. Era muy común en tiempos del maestro Usui trabajar este tipo de sanación, este tipo de manejo energético para aplicar a el equilibrio en las enfermedades del cuerpo. No todo el mundo tenía acceso a la medicina en aquellos tiempos y la medicina era mucho más limitada. Entonces el uso de medicina tradicional, chamanismo y rituales era algo común en el Japón de la época del maestro Usui. Vemos cómo realmente buscaban conectar con esa energía del alma, buscaban cómo buscar esa esencia que a todos nos hace iguales. Mikao hizo un gran trabajo en aquella época con ese tipo de enseñanzas y con ese tipo de trabajo. Y era considerado el núcleo del que nacieron muchas formas de sanación, muchas formas de trabajo. Aquí os pongo una frase muy famosa del maestro Usui, que dice, el progreso y el autoconocimiento de la sanación con Reiki les llega a aquellos que perseveran en su práctica. El usar técnicas y símbolos no te llevará muy lejos. Cultiva cada día tu amor y compasión. ¿Qué decir de las palabras del maestro Usui? Gran sabiduría en estas palabras derivada de una gran práctica. Como dice el dicho, creerán en lo que predicas cuando vean que lo practicas. El maestro Usui tuvo 22 alumnos de Shippuden, maestría, de su estilo al que él en origen llamaba Usui Teate.
De estos maestros, muchos, como Hayashi o Toshiro Eguchi o Kaiji Tomita, explicaron su particular perspectiva de lo que el maestro les había enseñado. Desarrollaron sus propias formas de sanación, basadas en el método del maestro, pero desde su particular perspectiva. Así encontramos que el maestro Hayashi desarrolló la Hayashi Reiki Ken Yukai, una sede en la que él daba sanación aplicada al tratamiento médico, al tratamiento de enfermedades. Por otro lado, encontramos que el maestro Toshiro Eguchi, un maestro que ni siquiera alcanzó el grado de Shihan con el maestro Usui, desarrolló su propio estilo después de todo lo que había trabajado con el maestro Usui y desarrolló lo que él llamaba Tenohira Ryoji Kenkyu. Por otro lado, otro alumno que sí que se formó con el maestro Usui, que sí que alcanzó el grado de Shihan, fue Tomita, que desarrolló su estilo Tomita Teate. Todos ellos, en sus enseñanzas, honraban el camino del maestro Usui. Explicaban cómo ellos habían compartido su camino para llegar al momento en el que estaban enseñando, honrando a sus maestros, honrando lo que les había hecho ser quien eran a día de hoy. Es muy importante saber de dónde venimos para saber hacia dónde vamos. Y para ello necesitamos honrar a los que han venido antes que nosotros. Necesitamos tener humildad y saber que sin ellos nuestra vida hoy no sería posible. En el caso de los maestros, nuestra enseñanza y trabajo no sería posible. En el caso de nuestros ancestros, ni siquiera poder vivir sería posible. Hay otros alumnos del maestro Usui que sí que desarrollaron el método del maestro Usui tal cual él lo había enseñado. Es otra manera de honrar a los maestros, intentar dar la perspectiva más fiel y más fiable al trabajo que ellos nos han dado. Y así aparecieron asociaciones tan importantes como la asociación que creó el propio maestro Usui y que se mantuvo después a lo largo de la historia, dando sanación y dando trabajo energético. Es la Usui Reiki Ryoho Gakkai, que a día de hoy pues, sigue incluso activa. Es una escuela oficial en la cual era la escuela oficial de Maestro Usui, en la cual pues él hizo sus primeros trabajos, su primera clínica, y que sus alumnos como Hutsaburo Shida o Kanichi Taketomi, militares navales, desarrollaron y expandieron para que continuase su trabajo incluso después de la Segunda Guerra Mundial. Algunos otros maestros no se dedicaron de forma profesional a trabajar con la Gakkai, pero sí que siguieron trabajando con Reiki, sí que siguieron desarrollando esa energía espiritual, esa energía misteriosa que el maestro les había enseñado. De hecho, muchas personas siguieron trabajando lo que conocían como el camino de Usui, el Usuido. Hubo una persona también muy importante occidental que trabajó con estas personas y que se llamó David King, que desarrolló un estilo más moderno al cual llamó igual Usui-do. Y bueno, pues estos serían los estilos autóctonos de Japón. Si Japón no hubiese nunca salido de, o sea, si de Reiki, si nunca Reiki nunca hubiera salido de Japón, esto hubiera sido lo que se conocía como Dento Reiki, ¿no? Como el Reiki tradicional, el Reiki como lo practicaba Usui. Pero Japón en este tiempo vivió una guerra y el sistema de sanación del maestro Usui viajó hasta los Estados Unidos de América. Como muchos sabemos, esto se debió a una alumna del maestro Hayashi, de origen hawaiano, que se llamaba Hawayo Takata, quien desde 1938 hasta 1977 inició un total de 22 maestros. Permitió que el Reiki viajase de ser una práctica cerrada en Japón hasta Occidente. Aquí os pongo una frase muy famosa de la señora Takata que dice: mejor hacer un poquito de Reiki que nada de Reiki. Es mejor cuando me pillo juzgando o cuando me pillo saliéndome de la unidad, o sea, siendo fruto de mi ego, darme un poco de Reiki, aunque mi ego piense que no es el momento, que no tengo tiempo o que no lo voy a saber hacer bien. Era sabiduría en las palabras de la maestra Takata. Bueno, Takata desarrolló su trabajo con Reiki en Estados Unidos, incluso se hacía llamar la única maestra de Reiki del mundo. Ella desconocía que había personas como el trabajo de la Gakkai o el trabajo de Mariko Basan o el trabajo de Suzuki-san, diferentes personas que habían estudiado con el maestro y que eran maestros y que todavía seguían trabajando con Reiki incluso durante la guerra, incluso después de la guerra.
Entonces, bueno, a su muerte y después de iniciar a 22 alumnos de Shippuden, la maestra Takata muere y sus alumnos deciden reunirse, deciden organizarse para hacer un conjunto o un cúmulo común de las técnicas y de los símbolos y del procedimiento Reiki o Leiji, Leiki, como decía la maestra Takata, para dar como una unidad a todas las enseñanzas de Takata. Designaron a su nieta, la maestra Phyllis Lei Furumoto, como la presidenta de lo que llamaron la Alianza Internacional de Reiki. La Alianza Internacional de Reiki se encargaba de dar unidad, era una asociación que se encargaba de registrar y dar unidad a las enseñanzas. Así crearon el estilo Reiki Usui Shiki Ryoho. Este estilo es tal vez el estilo más trabajado y expandido por todo el planeta. Trabaja con 4 símbolos y tiene 3 niveles. Fue el cúmulo de todas las enseñanzas de los alumnos de Takata. Todos se juntaron y empezaron a comparar enseñanzas. Entre ellas, pues, por ejemplo, había un aspecto muy importante, que es que la maestra le había dado a casi todos los alumnos una versión diferente de Daikomyo. Por eso encontramos diferentes versiones de Daikomyo que no es que unas sean mejores o otras peores, sino que son diferentes perspectivas de cómo alcanzar ese camino a la gran luz brillante. No todos llevamos el mismo camino hacia la gran luz brillante, por tanto, el símbolo de Daikomyo tiene muchas variantes que representan los diferentes caminos que tenemos de encontrar esa unidad que representa Daikomyo. Bueno, otros alumnos de Takata, algunos alumnos, como vemos y como ocurrió también con Usui, se mantuvieron fieles al estilo de la maestra, al estilo de Takata, pero hubo otros alumnos de Takata que desarrollaron su particular perspectiva de lo que aprendieron con la maestra. Entre ellas encontramos a Ted Lombardi, quien desarrolló el primer estilo diferente y con símbolos diferentes al trabajo de Usui, que se llamó Reiki Mariel en el año 82. Es un estilo que no tuvo gran acogida, pero que realmente trabaja una parte muy importante de nosotros, como es la conexión con la energía de lo femenino, la conexión con la energía de la Gran Madre. A día de hoy hay personas que lo siguen practicando y tiene una profundidad bastante importante. Si nos quedamos solamente en la base, podemos estar equivocados de lo que realmente representa Reiki Mariel. Hubo otra alumna de Takata muy importante que se llamó Bárbara Weber-Ray. Bárbara Weber-Ray desarrolló su propio estilo al que llamó la técnica del resplandor. Después este estilo pasó a llamarse Reiki del 7º nivel. En este momento de la historia de Reiki vemos una pequeña guerra entre Bárbara Weber-Ray y Phyllis Lei Furumoto, porque Bárbara Weber-Ray afirmaba que ella era la alumna aventajada de Takata y que Takata le había enseñado unas formas de trabajo diferentes que al resto de alumnos, un trabajo más auténtico y parecido a lo que trabajaba el maestro Usui. Entonces vemos como Bárbara Weber-Ray quiso poseer como suyo el estilo de Reiki, mientras que la alianza se encaminó en unificar todas las enseñanzas. Ella desarrolló uno alternativo, ya que se consideraba la sucesora de Takata. En este momento de evolución vemos lo importante que es diferentes alumnos de la maestra. Vemos esta guerra, pero entre medias de esta guerra encontramos una persona muy importante para el desarrollo futuro de Reiki. Es la prima de Takata, Iris Ishikuro. Iris Ishikuro enseñó a muy pocos alumnos de maestría, entre ellos encontramos a Arthur Robertson. Junto con Arthur Robertson, Iris Ishikuro desarrollaron un estilo de Reiki muy importante para el desarrollo de Reiki occidental, del Reiki en Occidente. Este estilo es Rakukei Reiki. Encontramos en este estilo de Reiki nuevas influencias tibetanas. Vemos cómo el estilo conecta con su origen budista y a la vez nos trae prácticas tibetanas. Es el momento en el que el Reiki empieza a enseñarse de 3 niveles a 4. Es el momento en el que aparece Antakarana, aparecen otros nuevos símbolos, como vemos en los símbolos de maestría de Reiki Usui tibetano, y es que tiene gran importancia este estilo porque de él viene Reiki Usui tibetano. Entre estos alumnos de Robertson encontramos a alumnos de los alumnos de Robertson, encontramos a los maestros de una persona muy importante en el mundo Reiki, como es William Lee Rand. William Lee Rand desarrolló el estilo Reiki Usui tibetano, un estilo muy
fiel a las prácticas del maestro Usui y a las enseñanzas del maestro Usui, pero adaptado a lo que Occidente necesita para llevar a cabo esa práctica oriental de principios del siglo XX. El maestro William Lee Rand adapta el estilo y adapta todo lo que había conocido de Rakukei para desarrollar un estilo que a día de hoy es muy importante, tanto en todo el mundo, pero en especial en España, sobre todo gracias al trabajo que ha hecho la Federación. Es un estilo muy practicado en España, Reiki Usui tibetano. De él aparecen otros estilos con menos repercusión, pero también muy interesantes y muy potentes que conectan con la esencia de las enseñanzas budistas tibetanas. Estos estilos son Reiki tibetano tántrico, Reiki Tumo o Reiki Buda de la medicina. Por otro lado, como continuación al estilo Rakukei Reiki, aparece otro estilo de la maestra Kathleen Miller. Esta maestra también es muy importante dentro de la historia de Reiki y desarrolla su estilo Reiki Teramai. Este estilo sirve de puente a muchos alumnos de la maestra Miller a desarrollar su propio trabajo con la energía Reiki. Encontramos así un alumno de esta maestra, Patrick Ziegler, quien elaboró su estilo Reiki egipcio, Reiki Sekem Seichim, en conexión con los diferentes rituales ceremoniales del Egipto de los faraones. Patrick Ziegler desarrolla así una conexión con unas memorias energéticas muy antiguas desde la perspectiva de la canalización de energía con Reiki. Bueno, Reiki egipcio también ha derivado mucho, ha tenido muchos diferentes estilos, tal vez no tan importantes, pero sobre todo hay que tener en cuenta que el trabajo de Ziegler inspiró otra vez a la maestra Kathleen Miller y desarrolló ella su propio estilo de Reiki egipcio, al que llamó Reiki Teramai Seichen. Vemos así como maestro y alumno se nutren de las experiencias, siendo una relación recíproca, siendo una relación bidireccional en la que el maestro enseña al alumno y el alumno enseña al maestro. Esto es Reiki, aprender a ver desde los ojos del otro, aprender a ver desde el que tenemos enfrente como reflejo nuestro que es. Además, bajo estas influencias de las conexiones que tenía la maestra Kathleen Miller con su yo superior y con sus guías, realiza un trabajo muy espiritual y de conexión con el acásico y con las energías del éter, desarrolló un estilo que canalizó basado en las enseñanzas del hinduismo. Este estilo se llamó Sai Baba Reiki. Este estilo a día de hoy no se practica y esto es debido a que Sai Baba era un monje hindú que en tiempos de Kathleen Miller había muerto, pero los descendientes de Sai Baba denunciaron a Kathleen Miller por uso fraudulento de su nombre. Entonces, este estilo de Reiki desapareció y Kathleen Miller se tuvo que enfrentar a un proceso judicial, pero hubo muchos alumnos de este estilo que ya conocían las enseñanzas que Kathleen Miller les había transmitido. Entre ellos encontramos un viejo conocido, William Lee Rand. De aquí, William Lee Rand desarrolla todo lo que había aprendido con Reiki, tanto lo que había aprendido de sus maestros de Rakukei como lo que había aprendido con el Sai Baba Reiki y todo su trabajo con Reiki Usui tibetano, y desarrolla un estilo muy intenso, muy fiel, en mi opinión, muy intenso y muy fiel a lo que es Reiki, al cual llamó Reiki Karuna. Trabaja desde el sánscrito, desde los mantras sánscritos, y canaliza energía del hinduismo para dar sanación desde la compasión, desde ese último fin que es Reiki, que es desarrollar nuestro amor compasivo, nuestro amor por el otro desde el no juicio, desde el no juzgar. Entonces vemos cómo realmente en este momento William Lee Rand desarrolla un Reiki muy intenso y muy potente, pues conecta directamente con la esencia final del trabajo del maestro. Entonces William Lee Rand sabe que este estilo va a variar y va a haber otras personas que den su particular perspectiva de esta realidad. Entonces decide registrar Karuna Reiki como su marca, propiedad de su centro, el International Center for Reiki Training. Cumpliéndose lo que pensaba el maestro William Lee Rand, se desarrollaron otros estilos que nacen desde Karuna, pero que se completan con diferentes símbolos y perspectivas nuevas que potencian el trabajo que hizo William Lee Rand. Así encontramos, por ejemplo, Karuna Pakriti del maestro Antonio Moraga, Karuna Avanzado del maestro Claudio Márquez o Karuna Ki del maestro Vincent Amador.
Karuna Ki es una forma muy parecida al Karuna Reiki de William Lee Rand, con alguna añadidura, pero de forma abierta para que cualquier persona pueda practicarlo sin pertenecer al linaje de William Lee Rand, sin pertenecer al International Center for Reiki Training. Y así es como se desarrolla ese perfecto concepto de la gran compasión, de la compasión por todo lo que nos rodea, por todas las personas que nos enseñan su particular perspectiva de la realidad. A día de hoy existen muchos estilos en Occidente, casi todos derivan del Reiki Usui Ryojo. Todas las personas quieren compartir su particular perspectiva de la película, de lo que es Reiki en su vida. Incluso yo lo he hecho, yo he desarrollado mis propios estilos de Reiki. He unificado, por ejemplo, todos los estilos de Reiki egipcio y los he hecho uno para poder enseñar y que sea más fácil acceder. También he desarrollado y continuado el trabajo de lo que he aprendido con Reiki, haciendo Reiki avanzado. Pero igual que yo lo han hecho muchas personas, habiendo estilos como Reiki Hewa Tuhai, Reiki Grandmaster, Reiki Angélico, Reiki Céltico, Kundalini, Atlante, Lemuriano, en fin, muchísimos estilos. Dependiendo con tu vibración, necesitarás que te expliquen en un lenguaje o en otro cómo el amor compasivo llega a nuestra vida y cómo podemos utilizarlo. Vemos así como en Occidente se han enriquecido, nutrido todas Reiki de muchas técnicas, de muchas perspectivas. Cada uno que aporta deja en la enseñanza de Reiki una nueva manera de alcanzar esa iluminación, de alcanzar esa energía espiritual. Entonces nutre el estilo, nutre la práctica y nos da muchísimas posibilidades de trabajo. Esto ha ocurrido en Occidente, pero si volvemos nuestra vista a Japón, vemos cómo allí también ha ocurrido. Es algo natural, es algo, de hecho, diría bueno para el maestro que su alumno quiera compartir, quiera transmitir lo que le ha enseñado y dar su particular perspectiva. Volviendo a Japón, encontramos la asociación que había creado el maestro Usui, la Usui Reiki Ryoho Gakkai. Como trabajaba muy relacionada con militares navales esta asociación, recordamos que Hutsaburo Shida, Taketomi, Hayashi, todos eran militares, durante la guerra estas asociaciones o las sedes de estas asociaciones sufrieron bombardeos, donde se desapareció muchísima información sobre el trabajo del maestro y la asociación se vio obligada a trabajar de forma clandestina hasta el final de la guerra. Después de la posguerra continuó con un trabajo con una pequeña organización, solo les quedaba una pequeña sede, donde los practicantes continuaron con las enseñanzas del maestro Usui. Esto provocó que la sede se volviese muy hermética y cerrada, exclusiva, solamente para aquellos socios que los socios recomendasen entrar, ni mucho menos permitían el acceso a occidentales. Sin embargo, gracias al grandísimo trabajo del maestro Hiroshi Doi, hoy podemos conocer algo de cómo era la Gakkai y de cómo era su organización y su trabajo. Además, el maestro Hiroshi Doi se formó en Reiki occidental con un japonés que trabajaba la técnica de Bárbara Weber-Rey, la técnica del resplandor. Hizo hasta nivel 2 de esta técnica. Entonces, el maestro Hiroshi Doi conocía el Reiki en Occidente, conocía la influencia de cómo Reiki se había desarrollado en Occidente y lo unió con lo que él conocía del Dento Reiki o del Reiki tradicional que había mantenido la Gakkai. De esta unión, en los años 90, aparece el estilo Gendai Reiki-Ho, un estilo muy fiel a las enseñanzas del maestro, un estilo con mucho poder y mucha forma de trabajo y de conexión, que te permite canalizar Reiki de una manera muy intensa y que a día de hoy es muy completo y se trabaja mucho en Japón y también en Occidente, pero sobre todo en Japón. Es muy importante ver cómo el Dento Reiki, el Reiki tradicional, las enseñanzas reales de cómo trabajaba el maestro Usui están presentes en este estilo. Es el método moderno en el cual combina una fusión de Reiki occidental con el Dento Reiki, el Reiki tradicional del maestro Usui. Podemos ver cómo en el linaje del maestro Hiroshi Doi, la cercanía al maestro Usui es muy importante. Vemos cómo realmente Hiroshi Doi es el cuarto después de Mikao Usui. Vemos a Taketomi, uno de los alumnos directos de Usui, y a Kimiko Koyama, la sexta presidenta de la Gakkai, quien a su vez es maestra de Hiroshi Doi. Entonces, él desarrolló su estilo y tuvo alumnos, y entre sus alumnos hicieron lo propio. Así encontramos a Fuminori Aoki, que desarrolló el estilo Reido Reiki, y que nos deja un importante símbolo como es Koriki.
como es esa fuerza de la felicidad trabajando en nosotros, esa fuerza que nos impulsa a alcanzar la unión de Reiki. Entonces, muy importante el maestro Aoki y su reído Reiki y su símbolo Koriki. Koriki es un símbolo que nunca ha pasado por Occidente, aunque en Occidente, y gracias al trabajo de la Federación que tiene a este maestro en su linaje, nos llega este símbolo tan importante para poder trabajar con Reiki. Si seguimos mirando cómo se ha desarrollado el Reiki en Japón, tenemos que mirar sin duda a uno de los maestros más importantes, a uno de los alumnos más importantes de Usui, como era el maestro Chujiro Hayashi, que al alcanzar el grado de Shihan, desarrolló su propio centro de trabajo, la Hayashi Reiki Kenjukai. Al contrario de lo que creen muchas personas que piensan que fue echado de la Gakkai, él se fue por mutuos propios y desarrolló el estilo por recomendación del maestro Usui. Tenemos que tener en cuenta que el maestro Usui era una persona muy inquieta y que le encantaba buscar. Cuando conoció al maestro Hayashi, a Chujiro Hayashi, que era médico, tuvo grandes conversaciones con él para que él desarrollase su propia clínica en la que diese trabajo a las enfermedades físicas y pudiese trabajar Reiki desde esa perspectiva. Le fascinaba la profesión de médico al maestro Usui, del señor Hayashi. Aquí vemos una foto muy típica del señor Hayashi, del maestro Hayashi, en la que dice el único Reiki mal hecho es aquel que no se hace. Si tú decides caer en tu ego y juzgar que no es momento de hacer Reiki, entonces es el momento en el que más Reiki debes hacer. Una anécdota así muy graciosa y bastante importante, a mi parecer, es que muchas personas cuando ven esta foto de Chujiro Hayashi piensan que lo que lleva en su cuello son como malas tibetanos, como el que yo llevo, o guirnaldas que le dan un aspecto místico o esotérico, cuando en realidad son coronas hawaianas que le daban la bienvenida en Occidente para cuando acompañó a la maestra Takata a dar el primer curso de Reiki en Occidente. Era la bienvenida y el símbolo del agradecimiento de Occidente por haber traído el regalo de Reiki. O sea que fijaros lo importante que son estos collares de flores que le pusieron en Hawái. Bien, el maestro Hayashi desarrolló su propio estilo de Reiki, su propia forma de trabajar con Reiki, más enfocada en la sanación física y no tanto en el trabajo espiritual. Introdujo algunos cambios, como el trabajo en camilla, antes solo se trabajaba sentado, y en estas camillas daban trabajo 2 practicantes de Reiki a la misma persona. Trabajó con muchísimas personas, dio sanación a muchísimas personas, a pesar de no contar con los medios y ayuda del gobierno, cosa que la Gakkai sí que contaba. Y, y él continuó su trabajo hasta antes de estallar la guerra. Cuando estalló la guerra, el ejército japonés le pidió que formase parte como militar que era del ejército japonés, y él decidió suicidarse, pues él había conocido el amor compasivo y le era imposible poder matar a otro ser humano. Después su mujer Chie Hayashi continúa con el trabajo hasta que estalla la guerra y la Hayashi Reiki Kenjukai desaparece. Pero bueno, había sembrado una semilla el maestro Hayashi, había sembrado una semilla y había tenido muchos alumnos y muchos pacientes, como conocemos la maestra Takata, pero existe otra mujer también muy importante que fue alumna del maestro Hayashi, que se llamaba Chiyoko Yamaguchi, que estudió con Hayashi hasta Okuden, hasta el nivel 2. Esto ocurrió en el año 38, antes de que estallase la guerra. Durante toda la guerra, la señora Yamaguchi practicó con ella. Ella estuvo encerrada a cuenta y practicó Reiki con ella misma. No abandonó nunca su solo por hoy, no abandonó nunca su práctica diaria, su tratamiento diario. Y a finales de los 90, mediados de los 90, en los años 90, algunos monjes budistas, sobre todo de la secta Tierra Pura, le piden a la señora Yamaguchi que les enseñe lo que el maestro Hayashi le había transmitido. Ella no había alcanzado el grado de Sihan, pero decidió buscar este conocimiento y compartirlo con los monjes. Así comienza el estilo Jikiden Reiki o enseñanza directa, un estilo japonés que no ha pasado por Occidente y que nos enseña desde el linaje de Hayashi. Un alumno muy importante de estos monjes de la secta Tierra Pura que le pidieron a la maestra Yamaguchi enseñarles Reiki fue Yakuten Inamoto. Y Yakuten Inamoto es una persona muy importante dentro del mundo Reiki, creo que es presidente conmemorativo de la federación.
Es una persona muy importante que ha hecho un gran trabajo con Reiki, ha traducido un montón de textos desde el japonés al inglés, ¿vale? Relacionados con Reiki. Incluso él mismo ha desarrollado su propio estilo de Reiki, mezclando todo lo que había aprendido con la señora Yamaguchi en Jikiden Reiki y lo que él conocía de su práctica de budismo, porque él es un sacerdote budista de la Tierra Pura. A esto le llamó Komyo Reiki Kai. El sincretismo es algo muy común. Vemos cómo Iyakuten Inamoto mezcla diferentes prácticas budistas con Reiki, porque es algo muy común en Japón. Muchas escuelas budistas lo hacen, mezclan budismo con sintoísmo y cualquier persona japonesa no te dirá que él sigue fiel a una religión, te dirá que hace diferentes prácticas espirituales, pero que tienen origen en diferentes fuentes. Esto es muy común dentro de Japón en tiempos de Usui a día de hoy. Por eso era muy normal que los monjes budistas le pidiesen al señor Hayashi en tiempos en que él daba clase y daba su sanación, que les enseñasen este método. En estos casos, el maestro Hayashi daba un reiki a estos monjes diferente al que enseñaba al resto de alumnos. No estaba enfocado en la sanación de la enfermedad física, sino estaba enfocado en el desarrollo espiritual. Entonces, él enseñaba una cosa muy parecida a lo que los monjes budistas practicaban. Los monjes budistas practicaban lo que llaman la energía del Buda, que se conoce en Occidente como Budo Enersense, sentir la energía del Buda. Es una forma de canalizar la energía universal a través de las manos. Entonces hubo muchos alumnos de Hayashi que estudiaron este tipo de tratamientos y los mezclaron con la energía del Budo, con el Budo Energy. Así encontramos al monje Takeuchi, alumno directo del maestro Hayashi, que practicó este estilo y lo transmitió a sus alumnos, por ejemplo, un monje tibetano que se llamó Seiya Takamori. A su vez, se siguió transmitiendo este conocimiento de mezclar Reiki, el Reiki de Hayashi, con las enseñanzas del budismo, hasta que llega a un monje hindú budista que se llama Ranga Pranamanta. Él ya era maestro de Reiki Usui Shiki Ryojo. Si os fijáis cómo coinciden desde otra perspectiva, cómo se une Occidente con Oriente otra vez para compartir Reiki, para dar esa unión entre la energía universal y nuestra propia energía y compartirla con el mundo. De esta conexión de estilos aparece el estilo Reiki Jinkei-Do, trabaja desarrollando la compasión. Vemos otra vez las similitudes, como William Lee Ran y este maestro desarrollan un estilo que busca el fin de Reiki, que busca desarrollar la compasión. Por decirlo de alguna manera, Reiki Jinkei-Do es un estilo de Karuna que no ha pasado por Occidente, que no ha pasado por Takata. Entonces es muy hermoso ver cómo diferentes personas ven la misma realidad y la explican desde diferentes perspectivas, siendo la misma realidad con diferentes mensajes. Bien, y esto es un poquito lo que son los estilos de Reiki hasta el día de hoy. Y ahora para integrarlo, lo hemos hecho de una manera consciente, para integrarlo al inconsciente quiero hacer un pequeño ejercicio. Vamos a poner nuestras manitas en gaso y a conectar con la energía universal, a conectar con la gran luz de Reiki. No busques nada, solo busca centrarte en el presente y escuchar mi voz. Puedes repetir mentalmente las siguientes frases que voy a ir mencionando. Al final, la historia de los estilos y linajes nos enseña cómo todo está conectado a algo superior, cómo todo vibra en amor compasivo. Podemos ver que todo lo que tiene que ocurrir, al final ocurre. Se expresa para ser visto y comprendido, para ser amado por la conciencia universal, con el objetivo de poder regresar a esa unidad de la que todo nace, la fuente de energía original. Agradecemos a nuestros maestros. Agradecemos el trabajo que han hecho en nuestra vida, todo lo que han significado para nosotros y todo lo que significará en nuestro desarrollo, porque debemos honrar a nuestros maestros, su legado, de igual manera que honramos nuestras raíces, que honramos a nuestros ancestros. Este es el pensamiento correcto.
saber que todos somos uno, con diferentes perspectivas de las que podemos aprender a entender y entendernos para poder vivir nuestro presente, para que cuando miremos atrás solo podamos agradecer, agradecer y amar como parte de nosotros a todos aquellos que vinieron antes que nosotros. Y ahora repetid conmigo, aquí y ahora, agradecido por todo, agradecido por lo que he vivido y lo que mis ancestros me han transmitido, con amor, paz y cargado de energía, transito mi presente. Solo por hoy, solo por hoy, solo por hoy. Muchas gracias y aquí os comparto un poquito de la bibliografía de esta pequeña clase de historia Reiki, en la cual, como toda buena clase de historia, está basada en fuentes. El primer título que os comparto es la Enciclopedia de Reiki de los maestros Brown y Franz Stein. En este libro podéis encontrar mucho sobre los diferentes estilos y el trabajo que se ha desarrollado. Claro que después de escribir este libro se ha seguido desarrollando, entonces hay muchos estilos que no aparecen, pero se debe a que este estilo es de principios de los 2000 o de 2010 creo que es. Tal vez me equivoque, pero creo que es 2010. Y bueno, desde entonces ha seguido el trabajo con Reiki y seguirá. Esta presentación se quedará obsoleta porque ese trabajo con Reiki continuará. Encontramos también el libro de Reiki tradicional del maestro Hiroshi Doi, en el que habla mucho sobre el trabajo de Usui y sus alumnos. Los archivos de Takata de James Deacon, donde habla sobre cómo Takata enseñaba, se vendía, ofrecía sus servicios como la única maestra de Reiki del mundo. Reiki viviente, las enseñanzas de Takata, de su alumna Fran Brown. Es la libreta en la que Takata trabajaba, que una de sus alumnas pues decidió elaborarla un poco más, editarla y publicarla. Reiki, sistema tradicional japonés del maestro Johnny De Carli, en el cual nos habla un poco de la perspectiva del Dento Reiki, desde su perspectiva, la de Hiroshi-Do y la de Fuminori Aoki. Reiki-Do, el camino de Reiki, donde Antonio Moraga también nos habla del Reiki tradicional, nos habla un poco también de su estilo Karuna Pakriti y de cómo él ha vivido todo lo que es el desarrollo con Reiki desde que conoce a maestros tan importantes como Hiroshi Doi. Solo por hoy, de Rafael Alcaz, el dragón rojo. En él nos habla de los diferentes estilos occidentales, cómo derivan del estilo Rakukei y también muy bonito cómo integrar Reiki en tu vida. The Reiki Factor in the Radiance Technique, el manual de Bárbara Weber Rey, está en inglés, pero a día de hoy creo que se puede comprar todavía por Amazon. Es realmente una reliquia, realmente una suerte poder ver cómo Bárbara Weber Rey daba su particular perspectiva de lo que ella llamó su técnica del resplandor. Reiki y otros rayos del toque sanador de la maestra Kathleen Ann Miller, maestra de Reiki Teramai, el estilo Reiki Teramai y Reiki Teramai Seichem, y vemos cómo Kathleen Miller da otra perspectiva de Reiki más conectada al trabajo con guías, al trabajo con comunicación con el éter y bajar esa información para que todos podamos aprovecharnos de ella. Reiki Karuna, de la maestra Laurel Santigaya, propiedad del International Center of Reiki Training, habla una alumna directa de William Lee Rand de cómo se desarrolló Reiki Karuna y cómo es el estilo Reiki Karuna en sí. El libro completo de Budo, de Claudio Márquez, el maestro argentino Claudio Márquez, de la Federación Argentina de Reiki, nos comparte cómo la energía de Budo ha estado muy presente en la práctica de los monjes budistas y muy relacionada con el trabajo que el maestro Usui, con el trabajo energético del maestro Usui. Y por último, una fuente muy especial para mí, la biblioteca virtual de Reiki de la Fundación Sauce. Un gran trabajo de documentación a nivel histórico, a nivel de investigación, sobre todo por parte del maestro Gustavo Durringer, como del trabajo y el registro que se hace en hospitales, del trabajo de Reiki en hospitales, como Reiki nos
puede ayudar a mejorar nuestra vida incluso en momentos difíciles en los que estamos enfermos. Y para cerrar la presentación, pues quiero cerrar con una frase de Newton, en la cual él hablaba de cómo sus logros eran posibles, y es que él decía que caminaba a hombros de gigantes, así referencia a los maestros anteriores, a sus antecesores, que le habrían ofrecido las bases desde la que construyó su aportación para el mundo. Por eso es tan importante el principio solo por hoy honra a tus maestros, honra tu pasado, honra tu presente, honra tu pasado honrando a las personas que te hacen ser el ser que hoy eres. Honra tu presente con el reflejo que tienes enfrente para que aprendas aquellas partes que no puedes ver y que así puedas construir tu pasado, para que tus maestros estén orgullosos de ti porque tú seas una continuación de lo que ellos han transmitido. Gasó a la familia Federación Reiki y dejo de compartir para que me paséis vuestras preguntas. Espero que os haya gustado. No te escucho, John. No sé si... ¿A mí se me escucha? Vale. Ahora, vale, y ahora me escuchan los oyentes también. Pues sí, me ha encantado, la verdad, un trabajo muy coherente, muy exhaustivo. O sea que creo que desde mi punto de vista, pues da una buena idea de lo que ha sido pues la continuidad de Reiki a través de los años y sobre todo pues ese concepto de los diferentes estilos de Reiki. De hecho fue Patrick Ziegler que una vez, porque muchos de vosotros sabéis que realmente los primeros talleres de Patrick Ziegler en España fueron con alumnos míos. De la Fundación Sauce, ¿no? Y él hizo muchos talleres en la Fundación Sauce. Y hablando con él, un día él dijo que desde su punto de vista en un futuro habría tantos estilos de Reiki como personas que lo practican. Con sabiduría. Sí, sí, y me llamó mucho la atención ese comentario. Y yo creo que es cierto, efectivamente, porque yo, por ejemplo, mi estilo personal es mío personal. Lo que yo hago pues no tiene nada que ver con lo que hacen otros. La diferencia es que ahora no lo enseño, es lo que yo practico, pero no lo enseño. Lo que yo suelo enseñar bueno, las iniciaciones son Reiki Usui tibetano, ¿no? Porque me formé en ello. Pero creo que es un comentario muy bueno. Pues Y al vamos a... final es la medicina que traemos para el mundo, nuestra propia medicina personal, que se basa en todo lo que hemos aprendido. Sí, desde luego. Pues María del Mar dice que te sigo desde hace tiempo, Alberto, y me encantas. Así que muy bien. Pues gracias. Ana Isabel, muy, muy interesante. Gracias. Y Gracias, Isabel. Mónica Fraile, muchas gracias, Alberto. Un trabajo soberbio. Enhorabuena. Muchas gracias, bonita. Y Jesús González Bonales, gracias, Alberto. Me ha gustado mucho la integración y conciencia que has expuesto. Muchas gracias, Jesús. Así que estupendo. Pues sí. ¿Algún comentario más de No, nuestros realmente volver a participantes? agradecer el poder estar aquí, desde luego que es un lujo y que estoy a la disposición de la federación como maestro federado que soy para lo que necesiten. Y bueno, que me encanta compartir Reiki y hacerlo de forma pública con más gente es una cosa muy linda para mí. Mm, Entonces, simplemente eso. qué bien. Sí, pero María del Mar añade que mil gracias, Alberto, que me ha gustado mucho la ponencia. Reconozco que no entendía de dónde salían tantísimos estilos de Reiki y al escucharte he podido ampliar la mirada, la perspectiva. De hecho, me ha animado a investigar sobre otros estilos de Reiki. Gracias. Sí, Y nos pasa mucho, ¿no? Que cuando no conocemos algo, lo primero que hace nuestro ego es como un rechazo, ¿no? Y separación. mm, Pero Reiki es para eso, es para unir esas partes que están rechazadas y poder hacer uno con todo. sí. Sí, y Elsa también dice gracias, Alberto. Excelente. Alberto, ¿qué te parece a ti? ¿Qué opinión ya, como nos quedan unos minutillos antes de que nos acabe el tiempo? ¿Qué te parece a ti las personas que reaccionan de una forma muy
ortodoxa respecto al purismo de Reiki, que defienden su estilo como el único. Un ejemplo real, ¿no? Hace unos años yo participaba en un foro de Reiki y me interesaba ver los diferentes estilos de trazar los símbolos, ¿m? En la época cuando yo usaba símbolos. Entonces abrí un post nuevo, un tema nuevo, diciendo pues los diferentes estilos de trazado de símbolos. Ujú. Y puse enlaces a imágenes de los diferentes símbolos. ¿Vale? Sí. Pues yo creo que nunca he sido tan insultado y atacado en mi santa vida. Se volvieron totalmente bajada porque yo me había atrevido a publicar los símbolos escritos en un foro porque los símbolos eran sagrados, etcétera, 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 ¿no? Y algunos de los maestros, un maestro dijo que se sintió, y esto es una cita textual, que se sintió físicamente nauseoso y con ganas de vomitar. No me extraña porque en realidad es uno de los, según los budistas, los grandes venenos del alma, la ignorancia. Mm, La ignorancia es uno de los grandes venenos del alma que potencia nuestro ego, potencia nuestra particular perspectiva sin dejar que se abra a nadie más. Al final el ego vive en su círculo de seguridad intentando no morir, intentando no cambiar su perspectiva. Y eso es a lo que al final nos agarramos. Si vemos realmente cuando hacemos Honsha Sonen, cuando hacemos el pensamiento correcto, alcanzamos ese pensamiento correcto, entendemos que voy más allá de mi punto de vista y mi opinión. Al final mi opinión se basa en mis juicios, que están todos fundamentados desde mis creencias, tanto heredadas como adquiridas por mi educación. Entonces al final no veo que es más que un mecanismo de defensa que tiene el ego antes de fundirse con la unidad, antes de fundirse con Reiki. mm, Es una manera que tiene de expresarse. Algunas personas lo hacen de manera más sutil, ¿no? Más pasiva, digamos, y tal vez se duermen o tal vez les entra hambre, ¿no? Son diferentes maneras en las que el ego tiene de manifestarse porque le está costando mucho integrar toda la energía que le está llegando mm. para poder ponerse al servicio de la conciencia. Entonces, entiendo que estas personas que defienden ortodoxamente sin dar cabida a otras perspectivas, realmente es porque están viviendo un trance, realmente. Están viviendo una experiencia de trance, de integración de un nuevo programa Mm, para poder compartirlo después. Entonces realmente creo que es sanación. Todos esos insultos que te dieron, realmente deberías tomártelo como un gran halago, sí, porque es gran energía movida al servicio de la sanación y la unidad. sí, no, posiblemente. A ver, sinceramente me dio exactamente igual porque la opinión de otros dejó de importarme hace muchos años, pero era muy gracioso esa reacción tan visceral, tan puro, tan tierno, o sea, al ver los símbolos publicados, ¿no? Pero he tenido esa reacción de muchas otras personas. En algunos casos se les ve el plumero claramente que es por motivos económicos, lógicamente porque ellos quieren mantener la hegemonía sobre su estilo de Reiki y su manera de enseñarlo, porque si no pierden clientes, ¿no? Claro, no, sí, es totalmente así, aunque en realidad quien realmente comprende es quien al final se forma en todos los estilos, ¿no? Porque realmente al final tiene una perspectiva mayor, tiene más puntos desde donde mirar. Claro, claro, En- sí, ujú, sí, es verdad. Mira, Ana Isabel pone, a mí sí me gustaría saber cómo son los símbolos de todas las formas, sería bonito ver sus variedades. Sí, sí, para las personas que les gustan los símbolos, pues efectivamente es un estudio bastante interesante. Bueno, quizás Alberto, si te interesa a ti, Sí, sí me interesa, dar una desde luego. charla sobre los diferentes símbolos de Reiki. Ana Isabel dice, me refiero al nombre y sus dibujos, ¿no? Entonces, pues si te interesa preparar una charla sobre eso,
Sí, con ¿eh? tiempo lo puedo preparar y no habría ningún problema. Pues en alguna aula virtual que hagamos, ¿sabes? Me parece genial. Me mandas Me un parece mail. fascinante, además. Sí, sí, no, será la caña. Me Me, parece un tema muy, muy interesante. me mandas un mail y mira, John, que soy Alberto, ya tengo la charla preparada y lo agendamos en alguna aula virtual. Así que muy bien. Genial. Buscaré algún huequito en mi apretada agenda, pero vamos, que para esto estoy encantadísimo. Muy bien. Pues hablando de mails, para los que estáis oyendo, pues he publicado el mail de Alberto, zoe-hortaleza@hotmail.com. En realidad, si puedes publicar mejor el de Sanarte, porque ese es como mi mail personal, Ah, vale. si Pues puedes publicar mejor el de Sanarte, sanarteterapias@hotmail.com. espera un momentito. Pues entonces, ay, coño, lo he perdido. Espera, lo voy a borrar y pongo, ahí, lo quito. ¿Y cuál es el mail? Sanarteterapias Sanarte terapias hotmail.com. arroba hotmail.com. También podéis ver todo nuestro trabajo en nuestra web, sanarteterapias.com, La web y es en las diferentes redes sociales. sanarteterapias.com. Sí, lo Sí. estoy poniendo en el chat. Vale. Pues sí, Ana Isabel dice que sería muy bonito la sesión sobre los símbolos. Hazlo. Ujú. Y María de Mar dice que tiene entendida de que el Reiki Karuna trabaja con muchos símbolos, ¿no? Sí, es así. Es así, Reiki Karuna de William Lee Ram trabaja con 8 símbolos de practicante más 3 de maestría. Y luego, bueno, las versiones amplificadas de Reiki, tanto de Claudio Márquez como de Moraga, como de Vincent Amador, trabaja con los mismos símbolos, pero Moraga y Claudio Márquez con 22 creo que son, y Moraga creo que trabaja con 14 de practicante y luego 6 de maestría o algo así. Una cosa así. Muy bien, pues Evelia dice gracias Alberto por la exposición sobre los estilos y expansión de Reiki. Nancy, gracias. Yo también ahora entiendo de dónde se originaron tantos estilos de Reiki. Así que en general, pues como era de esperar, pues un feedback muy positivo sobre tu charla. Enhorabuena. Muchas gracias a todos. Bueno, pues ya es y media, así que vamos a tener nuestra pausa para comer. Después de la comida, pues tenemos a nuestra última ponente que va a transmitir desde los Estados Unidos, Pamela Miles, que es muy especial invitada, que va a hablar de Reiki para ateos. Muy, muy interesante. Para explicar un poco el tema, ella, cuando yo le pedí que diera una charla y dijo que sí, y me dijo, pues, ¿sobre qué quieres que yo hable? ¿No? Y un tema muy interesante era el tema de que acababa de leer una estadística de que según los sondeos oficiales, España ahora es un 63% de ateos. ¿Mm? Cosa que puede sorprender, ¿no? Pero las estadísticas son las estadísticas de que pues, el 63% de españoles ya se afirman que son ateos, sin hablar de los agnósticos, ¿sabes? O sea, que los que no saben, ¿no? Pero el 63% son ateos. Y de hecho, muchas personas que yo me he encontrado a lo largo de los años, sobre todo en hospitales, les chirriaba Reiki porque lo asociaban con algo espiritual y en España espiritual igual a religioso igual a católico. Sí. Entonces el español tiene una especie de reacción reflejo cuando oye la palabra espiritual y le chirría y por lo cual pues había un rechazo de Reiki, ¿no? Y yo, Sí. pues comentando con Pamela, porque Pamela realmente es la persona que introdujo Reiki en los hospitales en los Estados Unidos. Ha hecho una labor magnífica para hacerlo. Le dije, ¿cómo es que lo planteas en los hospitales a los médicos para que no te echen a patadas? Em, para que, hablando de Reiki, para que no sea una práctica espiritual, porque ella considera que Reiki es una práctica espiritual, ella personalmente, ¿no?
Entonces la charla se va a basar un poco sobre eso, o sea, Reiki para ateos, cómo explicar Reiki a personas que no creen en nada. ¿Mm? Así que, Pues muy, muy interesante. pues sí, después de la comida, pues nos vemos aquí a las 2:30. De nuevo, muchas gracias, Alberto. Un abrazo muy Gracias a grande. ti. No te enfades ni preocupes, da las gracias por la bendición en tu vida. Sé amable y trabaja honestamente.